Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a la charla política de los viernes por la noche, aquí por CN23, con ideas propias. Vamos a comenzar desde ya con un hecho político muy trascendente, aunque en la semana ya quedó un poco lejos. Tiene que ver con el discurso de la Presidenta de la Nación en Naciones Unidas, su último discurso como presidenta, por lo menos en este ciclo, denunciando lo que la Presidenta denominó una telaraña geopolítica, cargada de hipocresía, tanto política como diplomática, y por supuesto dejando bien en claro algunos temas donde la Argentina es verdaderamente protagonista. Por otra parte, comenzó formalmente la campaña de cara a las elecciones generales del 25 de octubre. Vamos a analizar algunos elementos, la calidad de la campaña, las ideas en juego, qué es lo que pasa con los debates, con los spots, efectivamente qué protagonismo tienen. Definiciones importantes de Daniel Scioli en la semana y el macrismo que pareciera estar a la defensiva en función de las denuncias por distintas irregularidades en la gestión. Y finalmente, entre tantos otros temas, la Argentina puso en el espacio su segundo satélite geoestacionario para proveer distintos tipos de servicios de telecomunicaciones. Es uno de los 10 países en el mundo que tiene la capacidad de producir sus propios satélites. Es verdaderamente un hecho político, un hecho cultural que yo creo hay que subrayar y que por supuesto nosotros también vamos a darle algunos minutos a esa ponderación. Bueno, si les parece, nos vamos a la mesa con los muchachos, con ideas propias aquí por CN23, vamos hasta las 23:30. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, para algunos bienvenido y para otros le damos también Lo tenemos de gira la jornada. Edgardo. Política por Sureña, la Patagonia. por la Muy Patagonia. bien. Bueno, allí estuvo la Presidenta hace un ratito, habló por Cadena Nacional también. No, él no habla por Cadena Nacional todavía. No, pero por ahora. ¿Lo mencionó Edgardo? No. Creo que no. Creo que no. Por ahora. Bueno, fuera de programa, vieron que quedó claro efectivamente quién manda, ¿no? En este mundo. Coca-Cola y McDonald's le dijeron al presidente de la FIFA, tiene que renunciar, mi amigo. Está bien. Esas son las, A veces se las corren órdenes los que le velos. valen a algunos, ¿no? A veces se corre el novelo y queda el poder real a la vista. Si se ha instaurado la idea que la globalización significa que las corporaciones incluso están por encima de los estados y que el concepto de Estado-Nación pasa a ser un concepto secundario, imagínate lo que es una organización como la FIFA, absolutamente dependiente de las corporaciones, de la sponsorización en este caso. Bueno, para algunos puede ser una noticia que apenas pase desapercibida, para otros es un lindo rincón para efectivamente dar este tipo de definiciones. Lo que pasa es que no son tantos y no son todos los que entienden esto de esta manera. No. Los poderes reales económicos y políticos existieron siempre, yo diría, tras los gobiernos, tras la formalidad de los gobiernos constitucionales y democráticos, solo que a veces, como decíamos antes, se corre y aparece el poder real en escena y se lo puede apreciar y ver y entonces ahí concluir quién es el verdadero poder. Y a veces está escondido y entonces eso impide ver quién es el gran titiritero. Metiéndonos de lleno en el primero de los temas fuertes del programa de hoy, la sensación es que la característica de la presencia de la Presidenta de la Nación en Naciones Unidas, también en el G20, un poco ha ayudado internacionalmente a descubrir estos poderes que muchas veces están ocultos, ¿no? Enseguida vamos a compartir un tramo de la palabra de la Presidenta, pero antes quisiera que me den alguna característica de esa retórica, esa oratoria histórico. No, retórica no. A ver. No, porque es una vieja, claro, retórica. ¿Te acordás, Gorini? Siempre nos decía, lo retórico es el discurso que no tiene nada que ver con la realidad, lo que está vacío de contenido, es el discurso en sí mismo. Yo le decía bajo ya sé, otra concepción. Pero por eso te lo digo. Yo creo que los discursos de Cristina en general y de Naciones Unidas son toda una ratificación del nivel de una gran estadista que puede abordar los grandes temas que hacen al interés del mundo entero. Es decir, cuando ella habla de la doble moral
que pareciera existir, dice, y vincula el acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear con Irán, de las potencias, en primer lugar de Estados Unidos, y con el ataque al gobierno argentino por haber firmado el memorándum de entendimiento para lograr el juzgamiento de los presuntos partícipes del atentado. Está diciendo una cosa muy de fondo, habla de hipocresía, usa el término, queda clara la hipocresía, dice. Bueno, lo mismo que cuando habla de Cuba, porque el viaje incluye Cuba, y cuando el otro día también en el discurso de Naciones Unidas vuelve a hablar del heroísmo del pueblo cubano y de la coherencia, y de que puede llegar a donde llegó sobre la base de ese gran heroísmo y de esa gran coherencia a quienes han conducido. Ahora nos vamos a meter en una de las cosas que estás mencionando. mencionando. Pero vos nos dijiste que hablemos antes. La vamos a escuchar a la presidenta, pero yo no quería dejar pasar el hecho de que Naciones Unidas y su asamblea, quizá como en otros tiempos, a partir de intervenciones como la de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, uno podría también mencionar a Chávez, a Correa, distintos dirigentes de nuestra región, cobró importancia como lugar donde efectivamente se habla de cosas trascendentes políticamente y no solamente un acting. Tal vez tenga que ver con la personalidad de Cristina, porque tal vez otros, como vos dijiste, nombraste a Chávez, a Correa, etcétera. Para nosotros, Cristina genera una atracción desde una atención, digamos, para los argentinos. Yo creo que las asambleas de las Naciones Unidas siempre fueron cajas de resonancia de discursos importantes, de hechos trascendentes, no siempre suficientemente registrados, digamos, por nuestros medios de comunicación, claro, y por lo tanto por la opinión pública local. Bueno, vamos a compartir la palabra de Cristina en Naciones Unidas. Insisto, un hecho realmente muy trascendente, no solamente por los temas que se discutieron, por las denuncias que hizo allí la presidenta de la Nación, sino porque además es, por lo menos respecto de este mandato, su último discurso en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Lo compartimos. Hoy está en marcha el juicio de encubrimiento de las más altas autoridades y funcionarios de inteligencia y del Poder Judicial intervinientes en la causa AMIA desde el año 1994. Se ha abierto el juicio oral y público. También, luego del desplazamiento que ordené de sectores de la inteligencia argentina por fuertes sospechas de entorpecer la investigación y de oponerse precisamente a lo que era destrabar la causa para ir a tomar declaración a los iraníes, a fines del año pasado produje el desplazamiento de algunos altos funcionarios, algunos de ellos que venían desde el año 1972, que pasaron por todas las dictaduras y también por todos los gobiernos, incluido también el nuestro, y que hoy están radicados aquí en Estados Unidos. A los pocos días de producirse este desplazamiento, se produce la muerte del fiscal Nisman a cargo de la causa. Nuestra embajadora en Estados Unidos, entonces, por instrucciones de la Cancillería, ha presentado 2 notas ante el Departamento de Estado y ha mantenido entrevistas con el Departamento de Estado también para requerir en carácter de qué se encuentra esta persona aquí en Estados Unidos. Yo diría casi protegida. Protegida no se sabe de qué ni de quién, pero está aquí. Hay veces que hay declaraciones y discursos que efectivamente están ya sobre cierto contexto político que no terminan de ser del todo jugados. Lo hubieran sido en otro momento, después quizá no. Este discurso de la Presidenta de la Nación es un discurso que efectivamente asume riesgos y va directamente a tomar ciertas denuncias y acusaciones respecto al gobierno estadounidense. Juan Carlos. Sí, yo creo que estamos viviendo hace muchos años en el continente un cambio de época en la cultura política que pasa, entre otras cosas centrales, en que los grandes líderes de América Latina, en vez de tener una cultura y una actitud política de subordinación, de miedo, de sumisión a las grandes potencias mundiales,
de tener un exceso de prudencia, lo que tienen es una gran valentía, una gran irreverencia. Si nosotros reparamos en las Naciones Unidas y en todos lados, tanto Néstor como Cristina no repararon en denunciar al Fondo Monetario Internacional y su carácter especulador y usurario, a los fondos buitres, a los núcleos armamentistas, a las guaridas fiscales. O sea, los grandes problemas centrales, nuestra presidenta llevó a los grandes eventos mundiales, fue una caja de resonancia de un nuevo estilo de política, de confrontar con esos poderes y reclamar cambios. La propia institucionalidad de las Naciones Unidas, nuestra presidenta viene reclamando. Néstor, en realidad, a su modo, tenía la misma esencia. Fue a España y le dijo a todos los industriales, a los jefes de las grandes empresas, los enfrentó de forma tal que el presidente dijo: este hombre nos ha puesto a parir. Y después fueron a Mar del Plata y se juntaron los tres y enfrentaron a Bush. O sea, ahí hay un cambio de época en la cultura política, y creo que tanto Néstor como Cristina han hecho una contribución notable a ese cambio de época. Hoy aparece una nota de Lula que dice: Néstor, Chávez y yo éramos Messi, Maradona y Pelé. Sí. Digamos, sí, marcando que una época, un momento de y acá le dice: señores, déjense de hipocresía, Claro. Estiuso está ahí, no me vengan con cuestiones diplomáticas ni con cuestiones oscuras, turbias, y entréguenlo, que la justicia ¿Sabes por qué, argentina Juan Carlos? lo está Porque alguien que va a reclamando. Estados Unidos, primero tiene que decir a qué va. Si va de turista, Sí. si va a trabajar. No es tan sencillo. No es tan sencillo, La tiene la visa. visa. No, pero la visa que te dan, Es por claro, 3 tiene meses, tiempo. No, creo. la visa puede ser por 10 años, pero cuando vos entrás tenés un tiempo si vos vas de turismo no podés Claro. estar más que un determinado tiempo, tenés que salir. Ella está claro que le está diciendo en las Naciones Por eso Unidas, la pregunta que le hace, señores de Estados Unidos, Claro. no va a esto. ¿Y en calidad de qué? diga en calidad de qué está. Claro, los pone en una Pero encrucijada. además denuncia un episodio. ¿Sabés que- por qué hace eso? Porque tampoco todavía hay un juzgado que haya pedido la captura. Entonces acá se está pidiéndole al gobierno de Estados Unidos: señor, sabemos que está en su país, díganos en calidad de que está, de exilado, de Sí, refugiado. aunque de ahora prófugo. Interpol ya hizo Ahora la- sí, Interpol El tema hizo. de la circular azul, que La es un circular peligro Porque la verdadero. pidieron los fiscales de la causa AMIA. Exactamente, Porque la sí. pidieron los fiscales de la causa AMIA. Hizo otra denuncia respecto de un funcionario de los Estados Unidos que por afuera, Sí. digamos, le pidió al canciller Timerman determinado tipo de relaciones, que establezca determinado tipo de relaciones No, que comerciales con Irán. provea de combustible para el reactor nuclear de Irán, porque ya en el 2010 Estados Unidos Ya estaba negociando. esto que Ella ahora lo que acordó. hace es blanquear, es poner, Claro, y le iluminar dice, una dámelo cosa por que- escrito. Claro. Y efectivamente Y nosotros desapareció, vemos. dijo. Pero Desapareció. más está diciendo que hace años que vienen negociando con Irán, cuando acá a ella la acusan Por eso habla de la doble de la moral. hipocresía, de, Por eso habla de doble moral. cómo está negociando Sí, con pero yo un rescato Estado lo terrorista. que decías antes, Juan Carlos, asumiendo riesgos políticos muy importantes al calor de este clima de época de Exactamente, confrontación política. Quiero volver un segundo al plano de lo local, pensando también en Estiuso y en algunas otras cuestiones. Lo mencionó la presidenta, la cantidad de años que están esos funcionarios de inteligencia en el poder. ¿Cuántos años de democracia chantajeada uno podría pensar que hemos tenido, no? Deslizó también una pequeña autocrítica. Sí. Porque dijo, incluso en el nuestro. Sí, sí. Porque no nos olvidemos que el gobierno lleva 12 años de continuidad, si tomamos esto Sí. como un ciclo, y hace muy poquito que se tomó esta Y había decisión. existido el episodio Belis. Claro, El episodio claro, Belis que mostró claro. la cara, Así inclusive eso era un acto, habría un reproche legal. Meterse con los legal. servicios de inteligencia siempre es un tema, porque todo el mundo sabe. Sí, supongo que un del- gobierno elige también y del- mide fuerza. Claro, Claro, del poder que tienen. Vos fijate, las famosas fotos esas de el presidente de Estados Unidos creo que era con el líder de la Unión Soviética del momento, con quien, paseando por el parque hablando. Se van al parque porque saben que lo están escuchando, para tener un lugar donde pueden hablar sin que los servicios le estén tomando y puedan realmente convertirlo en un Y la diálogo. CIA y el entre los dos. FBI no siempre responden Pero a los habla de intereses las, de Estados las Unidos. fortalezas de las democracias, ¿no es Así cierto? es. Sí, Uno y podría sus pensar que, debilidades. denunciado todo esto, nuestra democracia es un poco más fuerte de lo que era hasta hace un Seguro. momento. Quiero volver a la presidenta de Naciones Unidas, algo mencionó Carlos, yo le agregaría para este tramo también subrayar el protagonismo político de América Latina en el concierto mundial. Compartimos.
Yo no quiero irme hoy de esta asamblea solamente con problemas de deuda, economía o atentados terroristas y complicidades internacionales. Quiero irme también haciendo un homenaje al continente del cual me siento hija, Latinoamérica. Hace pocas horas estuvo aquí, precediéndome en el uso de la palabra, un presidente y compañero al que quiero y admiro, el presidente de Cuba, Raúl Castro, que luego de 17 años Cuba retorna con su presidente aquí, al seno de la Asamblea. Y la verdad que para nosotros, los latinoamericanos, los integrantes del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, que tanto peleamos, que tanto debatimos, que tanto discutimos para que Cuba volviera a ser parte de los cuerpos multilaterales, hoy lo vemos como un triunfo de la perseverancia de la región y fundamentalmente de Cuba. También reconocemos al gobierno de Estados Unidos que finalmente ha abierto su cabeza. Y sin cesión de soberanía, uno podría agregar, Claro. ¿no? Así es. La verdad que no podemos dejar de reconocer, lo venimos diciendo, ¿no? Que es un acto de coraje político que contribuye muchísimo esto porque podría mencionar a Cuba, sin embargo lo hace con énfasis, dice que admira a Raúl Castro, denuncia todo lo que hizo Estados Unidos con Cuba, o sea que está haciendo una cosa valiente, de coraje político. Y digamos de paso que Raúl Castro va a la asamblea y dice, esto recién empieza, claro, muchachos, porque el bloqueo sigue vigente y nosotros queremos no solo que nos levanten el bloqueo, sino que nos indemnicen por los daños. Sí, Y Guantánamo. menciona Y Guantánamo. Guantánamo. O sea que Claro. el cambio de época, Cristina Otra es una discusión. nutriente del cambio de época, ¿no es cierto? La riegan a esa, la han regado estos 12 años el kirchnerismo para contribuir al cambio de época. Por supuesto hubo otros también, ¿no? Los otros presidentes que todos conocemos, pero creo que Cristina y Néstor han hecho un aporte notable a un cambio de época que va a ser muy difícil de revertir. Más bien desde algún optimismo uno piensa que va a continuar y se va a profundizar. En términos de aporte, también la presidenta subrayó el tema de los 9 principios de reestructuración de deuda, que de hecho en la semana el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó en el Congreso Nacional. Dijo Kicillof, sobre esto que por supuesto la presidenta también ponderó en Naciones Unidas, que el accionar de los fondos buitre era un crimen premeditado. Lógico. Buena definición, ¿no? Sí. Vos fijate que uno podría inmediatamente hacer un análisis. En estos días, ayer o anteayer, la justicia norteamericana le negó a Puerto Rico, Estado asociado, el derecho a acogerse a la ley de quiebras que le permitiría una reestructuración de deuda con un 60 y pico % de aceptación según la ley de quiebra de los Estados Unidos. Cosa que tiene un antecedente que al Estado de Detroit se lo permitió, pero al Estado de Puerto Rico no se lo permite. Curiosamente, el Fondo Aurelius, viejo conocido nuestro, ha estado comprando cuantiosas sumas de deuda de Puerto Rico. Y aparece en los diarios de ayer una organización que preside Claudio Loser, un argentino, que estuvo en el Fondo Monetario. Bueno, mira, Juan Carlos tiene el recorte, se lo dejo a él porque es textual. Buscó en el bolsillo y sacó el papelito. Me había olvidado que lo traje, francamente. Bueno, te lo dejo porque lo tenés textual y no tiene desperdicio. Porque es patético, pero es casi una nota color. Y está todo subrayado. Sí, amarillado, sí. ¿Qué dice? Lo que dice este señor Claudio Loser, que decía a Carlos, Puerto Rico hay una manera mejor, entrecomillado, o sea, algún especialista en marketing. Entonces, ¿qué dice acerca de los 72.000 millones de dólares que debe Puerto Rico y que jamás podrá pagar? Que lo que hay que hacer es subir al doble los impuestos al consumo, reducir los costos del transporte público, reducir el número de maestros, eso sí que no lo escuché nunca, bajar los subsidios a la Universidad de Puerto Rico, acá se escuchó, rebajar los gastos de jubilaciones, seguridad social, especialmente
seguros médicos, privatizar los aeropuertos y puertos. Es pornográfico. Según menciona el textual, informe, en el caso de Puerto Rico no paga el 100% de su deuda, sería pasible de juicios de parte de los acreedores, incluyendo obviamente al Fondo Aurelius al que hacía Puerto uno Rico. De los demandantes de Argentina. Hay una ¿no? manera mejor, se titula ahí. Claro. Bueno, Cerramos el... juro que sí. no fue ensayado. No, que es increíble. Él sacó el papelito. Pornográficos. Cerramos el primer Me había olvidado. bloque. Aquí en Con Ideas Propias por CN23, ya venimos. Tremendo.